Vamos a orar al Señor para que sea el Señor regando su palabra en nuestros corazones. Señor, te damos gracias, mi Dios, por la bendición, el privilegio que nos das de poder estar hoy reunidos aquí para alabarte, adorarte, exaltar tu nombre, escuchar tu palabra predicada el día de hoy. Y mi Dios, te ruego que seas tú poniendo en nuestros corazones tu palabra, que tu palabra eche raíz, Señor, en nuestros corazones, en nuestras vidas, de tal manera que se manifiesten en fruto agradable a ti. Y eso solamente es una obra que tú puedes hacer. Por lo tanto, hoy rogamos para que tú lo hagas, para que tú seas quien lo haga el día de hoy. En nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. ¿Cómo te das cuenta de que alguien borracho va manejando en México? ¿Y cómo te das cuenta de que alguien borracho va manejando en Estados Unidos? ¿Alguien sabe? ¿Cómo te das cuenta? ¿Cómo sabes que alguien va borracho en México? Bueno, en México tú te das cuenta que va borracho porque va derecho. Va derecho, va manejando y dice, va derecho. En Estados Unidos te das cuenta que va borracho porque va zigzagueando, va así. ¿Por qué? ¿Por qué este chiste trágico cómico? Porque la realidad es que en México hay tantos baches, tantos hoyos en las carreteras, que lo normal es que la gente sobria, la gente que va en sus 5 sentidos, vaya atento y no vaya derecho, porque sabe que está todo lleno de hoyos, que tiene que ir esquivando y dando la vuelta a los hoyos que puedes encontrar en tu camino. En Estados Unidos, en la mayoría de los estados Unidos que he estado, no te preocupas por eso. Puedes ir manejando derecho, sin problema. Rara vez te vas a encontrar un bache. Este es un chiste que mi papá ha contado no sé por cuántos años y cada vez que viene me lo cuenta otra vez y jamás pensé que me iba a servir para una ilustración. Usando esta ilustración entonces, por cierto hermanos, paréntesis. México es bonito, México es hermoso, la ciudad es hermosa, vayan. Te recomiendo que si tienes la oportunidad de ir, vayas. Pero como todas las ciudades, y he estado en varias ciudades del mundo, no importa la ciudad y el país que estés, siempre hay cosas malas de la ciudad. Y de la Ciudad de México esta es la realidad. Cierro paréntesis, porque no voy a decir que estoy hablando mal de mi país y nada más me subo a eso. Pero usando esta ilustración, hermanos, las malas calles de la Ciudad de México, es decir, si tú vas a la Ciudad de México a vivir ahí, tú debes de saber, conocer, entender que vives en la Ciudad de México y por lo tanto tú sabes que si vas a manejar en la Ciudad de México no puedes ir distraído. No puedes ir, como decimos en México, pajareando. Es decir, viendo ahí a ver, y de repente caes en un hoyo, se te rompe la llanta y aquello. No puedes. Si tú vas a vivir ahí, tú debes de estar consciente, atento, que cuando manejas puedes caer en un hoyo, vas a encontrar un tope, esos topes que están diseñados que por si vas en alta velocidad, tu carro vuela por metros, o si no están diseñados de una manera que los pasas y ya, tronó toda la suspensión. Algo va a pasar, algunos grandes, algunos pequeños, todo lo que puede pasar ahí. Debes de estar ahí atento. Si tú sabes dónde estás viviendo, si tú sabes por dónde estás conduciendo, y ese lugar es Ciudad de México, tú sabes que debes de ir con mucho cuidado. De la misma manera, en nuestra vida espiritual, debemos entender y conocer por dónde estamos caminando. De la misma manera, tú y yo debemos entender por dónde es que vamos a caminar como creyentes. Por eso la idea principal que hoy desearía que recordaras y que tuvieras presente es esta, y que vamos a ir desarrollando a lo largo del mensaje, es: los días son malos, por lo tanto debemos caminar sabiamente, aprovechando bien el tiempo, entendiendo la voluntad de Dios y siendo llenos del Espíritu. Los días son malos y por lo tanto debemos caminar sabiamente, aprovechando bien el tiempo,
entendiendo la voluntad de Dios y siendo llenos del Espíritu Santo. Y por eso he titulado este mensaje, Cuidando nuestro andar cristiano. Porque esa es la exhortación que el apóstol Pablo va a hacer en el pasaje que estaremos viendo el día de hoy. Por eso quiero que abran entonces sus Biblias en Efesios capítulo 5. Porque vamos a leer rápidamente el pasaje antes de entrar al sermón. Efesios capítulo 5. Vamos a estar leyendo del versículo 15 al 21, lo que resta de ese pasaje, 15-21. Dice lo siguiente, y pueden seguirme con su vista, estaré leyendo en la Nueva Biblia de las Américas. Dice, por tanto, tengan cuidado cómo andan, no como insensatos, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Así pues, no sean necios, sino entiendan cuál es la voluntad del Señor, y no se embriaguen con vino, en lo cual hay disolución, sino sean llenos del Espíritu. Hablen entre ustedes con salmos, himnos y cantos espirituales, cantando y alabando con su corazón al Señor. Den siempre gracias por todo en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, a Dios el Padre. Sométanse unos a otros en el temor de Cristo. Es clara la exhortación del apóstol Pablo en este pasaje. Por tanto, tengan cuidado cómo andan. Tengan cuidado cómo andan. Y si hemos de tener cuidado de cómo andamos, si hemos de estar cuidadosos, atentos, como lo mencioné en mi ilustración de la Ciudad de México, debemos entonces como cristianos, en primer lugar, este es mi primer punto, debemos estar entendiendo los tiempos en que vivimos. Debemos de estar entendiendo, debemos de entender, conocer que los días en los que tú y yo vivimos son días malos. Son días malos. Tengan cuidado de cómo andan porque los días son malos. ¿Pero a qué se refiere entonces el apóstol Pablo con la frase los días son malos? ¿Qué es lo que está diciendo el apóstol Pablo aquí? El apóstol Pablo introduce este elemento de andar que no es nuevo realmente. En la carta de los Efesios lo ha repetido varias veces en el capítulo, en la carta de el andar, es decir, el cómo vivimos. Vemos en Efesios 2, del 1 al 3, dice, y Él les dio vida a ustedes que estaban muertos en sus delitos y pecados, en los cuales anduvieron, vivieron, practicaron, según la corriente de este mundo, dice. A partir entonces del capítulo 4, el apóstol Pablo prácticamente lo que va a estar haciendo, que es lo que hemos estado viendo en las semanas anteriores, va a describir cómo, o va a desarrollar cuáles eran esos días malos. ¿Cómo son esos días malos en los que nosotros anduvimos en aquel tiempo? En Efesios 2 sigue, en otro tiempo anduvieron, dice, según la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Vivimos en tiempos malos porque esos tiempos son malignos. Todo lo que está fuera de Cristo tiene esta característica. Este mundo está corriendo, caminando, andando conforme al príncipe de la potestad del aire. Y este es el espíritu que opera en los hijos de desobediencia. Y lo dice el versículo 3, entre ellos también todos nosotros que hemos escuchado el Evangelio, dice, en otro tiempo vivíamos, se supone en pasado, vivíamos en las pasiones de nuestra carne, satisfaciendo los deseos de la carne, de la mente, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Esos son los días que aunque ya no vivimos, estamos. Y en el capítulo 4 realmente Pablo ha desarrollado esto. ¿Cuáles son esas pasiones de la carne? ¿Cuáles son esos deseos de la carne, de la mente? ¿Cuáles son? Y no voy a predicar todos los capítulos anteriores, pero voy a ir rápidamente para recordarte y para otra vez despertarte
en qué mundo estás viviendo? Capítulo 4, versículo 14, el apóstol Pablo nos exhorta, nos advierte que vivimos en tiempos de falsas doctrinas que acechan a todo aquel que está descuidado. Y creo que no debo darte ejemplos de locuras que se predican hoy en día, que están ahí a la orden para todo aquel que tiene comezón de oír. Vaya corriendo, satisfaciendo los deseos de su carne. ¿Qué me ofreces? Dinero, salud, todo el éxito posible. Yo quiero eso. Vestido con un versículo, disfrazado con un versículo, con alguien que dice que ama a Dios. Versículo 19, del capítulo 4, vivimos en un mundo entregado a la sensualidad y toda clase de impureza sexual. Y Pablo todavía se enfoca, y lo estuvimos viendo todavía la semana pasada, en esa parte de la pureza sexual. Vivimos en un mundo en el que no importa dónde mires. Y hablando de la Ciudad de México, gloria a Dios que ya no estoy ahí, porque era impresionante vivir e ir caminando por las calles y tener esos puestos de periódico, que en lugar de periódico, no, que tenían puras revistas de toda clase menos noticias, con mujeres de toda clase menos honrosas. Pero es el mundo en el que vivimos. No necesitas puestos de periódicos. Está el internet, están los comerciales, están las redes sociales. Esa es la clase del mundo en el que vivimos. Versículo 25, capítulo 4. Vivimos en un mundo dominado por la falsedad y la mentira. Las fake news. Es el mundo en el que vivimos. Un mundo donde el enojo descontrolado puede destruir. Versículo 26. Apenas veía, precisamente hablando de noticias, a un joven atropellando a una jovencita por tener una ideología política distinta. Solo porque tú apoyas a uno que no me gusta, agarro mi carro y te atropello. Ese es el día en el que vivimos. Un mundo dominado por el enojo descontrolado, la ira descontrolada. Un mundo donde las palabras son una herramienta para la maldad y no para la edificación. Veíamos en el capítulo 4, 29. Esta simplemente es una muestra de lo que el apóstol Pablo nos ha ido advirtiendo y exhortando, que debemos de huir de ese tipo de vida si es que somos creyentes. Esa es la realidad en la que los efesios vivían, en la que se enfrentaban, y esa es la realidad en la que tú y yo seguimos viviendo. Porque como bien dice el predicador en Eclesiastés, no hay nada nuevo debajo del sol. Lo que va cambiando son las formas en que se te presentan. La sensualidad, la mentira, el enojo, todo es parte de la naturaleza pecaminosa caída del ser humano. Estos son los días, hermano, donde tú y yo vivimos y tenemos que caminar, que tenemos que andar, en los cuales tenemos que vivir. Y si estos son los tiempos donde estamos viviendo, si estos son simplemente algunas características de este tiempo en el que estamos viviendo, así como en la Ciudad de México no puedes conducir como si no existiera ningún hoyo, tú no puedes vivir tu vida cristiana en este mundo como si no hubiera nada, ningún hoyo que esté ahí listo para hacerte caer. Nosotros debemos de vivir de acuerdo con los tiempos en que vivimos. Y la forma en que debemos vivir, dice el apóstol Pablo, debe ser de manera sabia. De manera sabia, dice el apóstol Pablo, dice: por tanto, tengan cuidado cómo andan, no como insensatos, sino como sabios. Sino como sabios. Y es aquí donde quiero pasar más tiempo y enfocar la mayor parte de mi mensaje. Debemos estar viviendo sabiamente. Puesto que los días son malos, como acabamos de ver y como acabo de tratar de recordarte, porque ya lo hemos visto durante todas estas predicaciones anteriores. Puesto que los días son malos, vivamos como sabios, no como necios, no como ignorantes. Es interesante que el apóstol Pablo usa ahí en la primera parte, no como insensatos,
Después dice como necios. La palabra insensatos tiene la connotación en el original de una palabra que a lo mejor no te va a gustar mucho. Como tontos. Pero esa es la realidad. Alguien que sabiendo cómo está el camino y no pone atención, es vivir como un tonto. El necio dice, sí, ¿sabes qué? Ya sé, pero yo me la sé. Yo puedo. Yo sé, yo tengo las cosas bajo control. Esa es la característica del necio. Esta es la actitud en la que la palabra describe el necio. Escucha Proverbios 12:15. El camino del necio es recto a sus propios ojos. Es recto. El camino del necio dice, no pasa nada. No pasa nada, y es recto. No hay nada que esquivar. No hay nada por lo cual estar aquí. No, es recto. Yo voy a caminar derecho. No importa qué es lo que haya enfrente. No importa quién se me pare enfrente. Yo voy a ir. Es recto, es justo. Pero el que escucha consejo, dice el proverbio, el que escucha el consejo es sabio. Y lo que ha hecho el apóstol Pablo durante todos estos capítulos anteriores es aconsejándote, exhortándote, animándote a ti y a mí a decir, mira el mundo en el que vives. Será muy necio, muy tonto, muy ignorante querer caminar creyendo que el camino es recto, que es justo, que es bueno. Vivan sabiamente. ¿Qué quiere decir entonces vivir sabiamente? ¿Qué significa vivir sabiamente? Bueno, el apóstol Pablo lo explica en 3 cosas principales. En primer lugar, aprovechando bien el tiempo. Vivir sabiamente es aprovechar bien el tiempo. Vivir sabiamente es buscando y entender la voluntad del Señor en tu vida y llenándote del Espíritu. Llenándote del Espíritu. Y es ahí donde yo quiero desarrollar el día de hoy. En primer lugar, vivir sabiamente es aprovechar bien el tiempo. Aprovechar bien el tiempo. La idea original en esta parte donde dice aprovechando bien el tiempo, lo que está haciendo el apóstol Pablo, él está diciendo, si lo tradujéramos literalmente, comprando. El otro, en otras palabras, redimiendo bien el tiempo. Redimiendo bien. ¿Y por qué Pablo está diciendo redimiendo? ¿Por qué tenemos la necesidad tú y yo de redimir el tiempo? Pareciera como que a lo mejor hemos desperdiciado tiempo, puede ser. Y la realidad es que sí, porque por eso Proverbios 2 dice, y Él les dio vida a ustedes que estaban muertos en sus delitos y pecados, en los cuales anduvieron en otro tiempo. Hermano, cada uno de nosotros, antes de conocer a Cristo, anduvo de una manera no sabia. Y por lo tanto, vivimos gastando y malgastando el tiempo porque vivíamos para nosotros mismos simplemente. Ahora que conocemos a Cristo, ahora que somos de Cristo, tú y yo tenemos una urgencia y dicen, no puedo vivir de la manera. Voy a redimir el tiempo perdido en un sentido. Quiero ahora usar mi tiempo para la gloria de Dios. Ahora quiero usar, para el cristiano ya no es ni debe ser una opción o un debate. Si ahora eres cristiano, tu tiempo no es tu tiempo, es del Señor, para el Señor. El cristiano no puede darse el lujo de desperdiciar el tiempo en las pasiones de nuestra carne, en las satisfacciones y deseos de nuestra carne y de nuestra mente. Ahora en Cristo el uso de nuestro tiempo tiene un propósito distinto. ¿Cuál es? 2 Corintios 5, 14 al 17 dice, pues el amor de Cristo nos apremia,
nos impulsa, nos mueve, nos lleva. ¿A qué? Habiendo llegado a esta conclusión, que uno murió por todos y por consiguiente todos murieron. Y por todos murió para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. El cristiano llega a esta conclusión, impulsado, motivado por el amor de Cristo reflejado en la cruz al morir por pecadores como tú y yo, condenados a la muerte, a la perdición. Dice, oh Señor, me salvaste a los 50, no me voy a lamentar lo que perdí antes. Voy a usar ahora mi tiempo de aquí en adelante para honrarte y glorificar tu nombre. Me salvaste a los 20, me salvaste a los 30, me salvaste a los X o Y. Llego a una conclusión, si antes vivía para mí mismo, ahora viviré para aquel que murió y resucitó por mí. Mi hermano, quiero animar sobre todo a los hermanos mayores. Porque lo he escuchado en estos tiempos, esos años de pastoreo, a escuchar, hermano, todos estos años desperdiciados, todo este tiempo que yo pude haber. Hermano, no te lamentes por el pasado. Usa el tiempo que el Señor te ha dado para vivir ahora para su gloria. El Señor ha perdonado tu pecado, el Señor ha perdonado tu vida. Y te ha dado una vida nueva para que los años que Él te ha dado de conocerle los uses para Él. Por lo tanto, hermanos, ¿en qué invertimos nuestro tiempo? ¿Cómo usas tu tiempo? Y cuando hablamos de aprovechar bien el tiempo, no solo estamos hablando y esto es importante que lo tengan bien en claro, porque creo que este es el otro extremo. Oh, no, ya aproveché mal el tiempo. Entonces ahora, ¿qué significa aprovechar el tiempo? Voy a leer la Biblia 24 horas, 7 días a la semana. Voy a estar ahí, no voy a hacer otra cosa nada más que estar leyendo y orando. Y está bien orar y leer. Pero aprovechar el tiempo, no solamente se dice, ahora ya antes no hacía nada, ahora solamente leo la Biblia. No, ese es el fundamento. Y sin lectura de la palabra y sin oración, no puedes vivir para la gloria de Dios. Pero se ha infiltrado una cuestión en la vida cristiana en creer como que hay cosas seculares que son de lo normal y otras cosas espirituales. Pero la palabra no hace esa distinción. 1 Corintios 10:31, entonces dice, escucha, y ya lo conocemos. Entonces, ya sea que coman, beban o que hagan cualquier otra cosa, háganlo todo para la gloria de Dios. Aprovechar bien el tiempo no significa que ahora voy a estar 24 horas, 7 días a la semana, en la madrugada, orando y orando, porque voy a aprovechar bien el tiempo. No, necesitas orar, necesitas leer, sí. Pero ese no es el cambio sustancial. El cambio sustancial en el cristiano es que ahora ya sea que coma, que beba, que vaya al trabajo, que esté con su familia, que esté con sus compañeros de trabajo, donde quiera que está, todo lo que hace está impulsado, motivado por el amor que Cristo ha revelado en la cruz por él. Y ahora desea todo lo que hace, hacerlo para la gloria de Dios. Tu trabajo, tus estudios, tus amistades, tu matrimonio, tus tiempos de ocio, tus conversaciones, cuando haces la comida, cuando sirves en la iglesia, cuando estás educando a tus hijos, cuando estás haciendo lo más simple. Tú ahora dices, yo no estoy haciendo esto, hazlo secular. No, estoy haciendo esto para honrar y glorificar el nombre de mi Señor y mi Salvador. Una de las cosas, hermanos, que yo más valoro y lucho precisamente es aprovechar bien el tiempo. Me distraigo muy fácilmente. Empiezo a hacer cosas, a hacer scroll en el celular. ¡Ay, debía estar orando! No necesariamente.
Tal vez debía estar trabajando y haciéndolo para la gloria de Dios. Tus tiempos de ocio. Es algo que yo de repente empecé a cambiar intencionalmente y dije, mis tiempos de ocio eran videojuegos. Algo que mi esposa detestaba y siempre me reclamaba. Lo confieso, mi hermano, yo no soy ningún perfecto aquí. Y gracias a mi esposa, porque mi esposa es la que me dijo, no puedes, tienes que cambiar. Las esposas no son el Espíritu Santo, pero ¿cómo las usa el Señor, verdad? Hermanas, no tomen eso como un arma contra su esposo. Después vamos a hablar la siguiente semana de eso. Pero entonces dije, bueno, ¿cómo voy a usar mi tiempo libre? Porque hermanos, tener tiempo libre, tener tiempos de ocio no es pecado. Dije, ¿cómo puedo usar mi tiempo libre? Dije, bueno, voy a aprender a hacer barbecue. Y con eso voy a usar mi tiempo libre para desarrollar una actividad nueva para mí, pero que sea de beneficio para mi esposa, para mis hijos. No estoy llorando. Ahora, ese tiempo del barbecue, como paso horas ahí haciendo me da tiempo para leer, me da tiempo para orar, pero me da tiempo para convivir con mis hijos. A mis hijos les encanta salir, estar conmigo, estar ahí. Vamos a hacer barbecue, prender el fuego, estar ahí, estar esperando. Mi esposa dice, gloria a Dios, no voy a cocinar por una semana. Hermano, esas cosas glorifican a Dios. Cuando buscamos el bien para nuestra familia, cuando empezamos a hacer cosas que edifican, es glorificar a Dios. Es honrar al Señor. Es aprovechar bien el tiempo. No te digo esto como algo en lo cual yo qué orgulloso, pero pasé de los videojuegos a eso. Aprovechemos bien el tiempo. Usa tu tiempo para honrar y glorificar al Señor. En segundo lugar, entonces, que van muy atados, es entendiendo la voluntad de Dios. Una definición muy práctica de lo que es la sabiduría, podría decirlo así, es la cualidad o la capacidad o el discernimiento de saber cuándo, cómo, dónde, por qué, hacer o no hacer, decir o no decir, aplicar o no aplicar, etc. La sabiduría, en un sentido, es eso. Entender cuál es, o tener la capacidad de decir, aquí sí, aquí no, aquí digo esto, no lo digo esto, aquí hago esto, no lo hago. Sabiduría así, llana como tal, así es. Esa es la diferencia a la inteligencia. Hay mucha gente que puede ser inteligente, pero no sabia. Tú puedes tener todo el conocimiento del mundo, puedes tener la inteligencia de todo el mundo y quedarte parado y digo, ¿y ahora dónde hago esto? ¿Y ahora dónde lo pongo? ¿O no lo digo? Y de hecho, la sabiduría es tan así que hasta hay proverbios populares, ¿no? En México, proverbios chinos le dicen algunos, ¿no? Como estos, antes de ser dragón, hay que sufrir como una hormiga. El que de joven no es juicioso, llegando a viejo se lamentará. Son simplemente dichos de sabiduría que tienen razón. Estos proverbios son populares y seguro tienen sabiduría, pero para el cristiano la sabiduría va más allá. Para el cristiano la sabiduría no se quedan en dichos populares. Para el cristiano no solamente se trata de discernir cuándo, cómo, dónde, por qué hacer o no hacer o decir. La sabiduría que el cristiano debe anhelar y buscar para caminar sabiamente es saber cuándo, cómo, dónde, decir, no decir, hacer, decir, porque Dios lo dice así. Es decir, entender la voluntad de Dios. No simplemente es yo y mi capacidad de, sí, yo ya sé cuándo, no. No, es ¿qué dice Dios que debo de hacer en estas situaciones? ¿Qué me dice la palabra que yo debo responder? Y en base a ello, en oración y comunión con el Señor, pedir sabiduría para poder vivir sabiamente. Por eso Proverbios 2, del 1 al 6 dice en lo siguiente, dice, hijo mío,
Si recibes mis palabras y atesoras mis mandamientos dentro de ti, da oído a la sabiduría, inclina tu corazón al entendimiento, porque si clamas a la inteligencia, alza tu voz por entendimiento. Si la buscas como la plata y la procuras como a tesoros escondidos, entonces entenderás el temor del Señor y descubrirás el conocimiento de Dios, porque el Señor da sabiduría, de su boca viene el conocimiento y la inteligencia. Esa es la sabiduría que anhelamos y que debemos de desear. Que el Señor nos dé sabiduría. Que de su boca viene el conocimiento y la inteligencia. Que de su palabra viene. El problema, hermanos, es de dónde estamos obteniendo sabiduría muchas veces. Y siempre digo esta marca que ya creo que nadie se conoce, los más viejos lo van de conocer y los jóvenes se van a quedar así con un signo de interrogación. Pues, ¿de dónde? Del TV Notas. Los de México han de saber qué es el TV Notas. Es una revista de chismes. Ahí ahí vi que 5 consejos para criar a 5 consejos como mujer. ¿De dónde obtienes tu sabiduría? ¿A dónde buscas en primer lugar? Cuando estás en algún apuro, cuando estás en algún aprieto. Déjame decirte algo, si no tienes esta sabiduría, hermano, seguro es porque estás buscando en otro lado que no es la palabra. Seguro estás buscando en internet, en ChatGPT, en lo que sea, en primer lugar, antes que la palabra. Segundo, porque tampoco la estás pidiendo. Y eso se hace en oración. Y por eso orábamos en el tiempo de la oración congregacional, por oración, porque dice Santiago, el que esté falto de sabiduría, ¿qué? Pídala a Dios. ¿Y Él qué? ¿La dará? ¿Cómo? En abundancia. Pero no pida dudando. No pida sin fe. Hermano, si estás carente de sabiduría, es porque o estás buscando en el lugar incorrecto, o porque tampoco estás pasando tiempo con el Señor en oración pidiendo sabiduría. Y jamás en esa forma vas a entender la voluntad de Dios para tu vida. Si hay una de las preguntas también más frecuentes que me hacen como pastores, pastor, ¿cómo puedo entender la voluntad de Dios para mi vida? Y eso significa que entender cómo, qué voy a estudiar, con quién me voy a casar, con quién. No sé, yo soy pastor, no soy adivino, no soy, saco la bola mágica aquí y le pregunto, no. Pero yo creo que si estuvieras buscando al Señor, su palabra, en oración constantemente. Más otro punto que voy a ir ahorita al final, estarías caminando, no con todas las respuestas, pero sí confiado y caminando sabiamente en el Señor. Pero aunado a esto no es un ejercicio simplemente intelectual, es un ejercicio espiritual. Y para poder caminar sabiamente, en sabiduría, para aprovechar bien el tiempo, para poder entender la voluntad de Dios, necesitas entonces también estar llenándote del Espíritu. Dice Efesios, ahí el apóstol Pablo en el versículo 18, y no se embriaguen con vino en lo cual hay disolución, sino sean llenos del Espíritu. La llenura del Espíritu es un tema controversial, ¿no? Un tema en el que generalmente es difícil no irse a los extremos. Por un lado están los que hablan de la llenura del Espíritu y se van a este lado, es una locura, una posesión, no hay control de nada, están ahí revolcándose. Por el otro lado están los de este lado. No, la llenura del Espíritu es estar feliz y estar gozoso. Y cantamos, qué gozo tengo en el corazón. ¿Pero qué es entonces la llenura del Espíritu? ¿Cómo es que uno es lleno del Espíritu?
¿Qué es entonces? Vamos a contestar. ¿Qué es la llenura del Espíritu? Porque el apóstol Pablo está diciendo, sean llenos, llénense del Espíritu Santo. Y es importante primero entender que ser lleno del Espíritu Santo no es sinónimo de ser sellado del Espíritu Santo. Uno es sellado por el Espíritu Santo en el momento que uno ha puesto su confianza en Cristo Jesús, Señor y Salvador, y hemos sido rescatados por Él. Y eso ya lo ha abordado el apóstol Pablo aquí en esta misma carta. La llenura del Espíritu es algo que pasa después y que puede estar pasando o no pasando en tu vida como cristiano, a pesar de estar sellado por el Espíritu Santo. Y esta llenura del Espíritu precisamente entonces, por ende, solamente pasa exclusivamente en aquellos que son cristianos. El apóstol Pablo usa, para entender qué es la llenura del Espíritu, usa la ilustración del vino. Y muchos eruditos coinciden que el problema del vino seguro era algo en que los efesios batallaban, tanto culturalmente como religiosamente. El vino en sí se condena no al vino, la toma del vino, sino la embriaguez con el vino. La embriaguez con el alcohol. El vino se usaba en aquellos tiempos religiosamente como un medio incluso para llegar al éxtasis y la inspiración divina en los templos paganos. Y los efesios seguro tenían ese trasfondo y luchaban con esas ideas, y culturalmente, como el día de hoy también pasa, el problema del vino era algo presente y que no era ajeno a esa cultura. Pero es importante y aprovechando, porque pocas veces se hablan de estos temas y a veces salen en conversaciones informales, es importante precisamente que el apóstol Pablo no está prohibiendo el consumo de vino, sino que está condenando la embriaguez como un pecado. En toda la Escritura tú vas a ver esto. Ahora, que no sea condenado no quiere decir que las bebidas alcohólicas, por lo tanto, sea algo que debamos de procurar, querer, anhelar. Pero es importante también entonces decir, hermano, que si la palabra dice que el vino, las bebidas alcohólicas no son pecados, hay otra palabra que dice, todo me es lícito, pero no todo me conviene. Pero es importante no agregar a la palabra lo que no dice y no condenar cuando la palabra no condena, pero sí vivir con sabiduría. Y por lo tanto el consejo más sabio, sobre todo para los más jóvenes, es huye del alcohol. El alcohol y la juventud no son una buena combinación. Para nadie, pero en específico para la juventud. Regresando a la llenura del Espíritu, con la ilustración del vino que el apóstol Pablo está usando, él está usando los efectos del vino, del consumo excesivo del vino, para poder explicar y contrastar la llenura del Espíritu. Por un lado, está comparando algo. Así como una persona embriagada, es decir, llena de alcohol, está bajo el control del alcohol y empieza a actuar de cierta manera, una persona llena del Espíritu está bajo el control e influencia también del Espíritu. Y entonces el apóstol Pablo está usando esta imagen para decir, así como el que está embriagado, el que está lleno de alcohol, está controlado por ello, así el cristiano en lugar de eso debe estar controlado por el Espíritu Santo. Pero las influencias de cada uno se contrastan, no son lo mismo. La influencia del alcohol en la vida lleva a perder el control. Mientras la influencia del Espíritu nos lleva a ganar control, a tener control. Martin Lloyd Jones, predicador y doctor médico de profesión, antes de ser pastor, hablando del vino y del Espíritu, de la llenura del Espíritu Santo, anotaba algo muy interesante que quiero que escuchen. Dice, el vino o el alcohol, hablando en sentido farmacológico, no es un estimulante, es un depresivo. Si se toma cualquier libro sobre farmacología y se busca alcohol, se encontrará siempre que está clasificado entre los depresivos. No es estimulante.
sino que deprime totalmente los centros de mayor importancia en el cerebro, controla todo lo que le da al ser humano es autodominio, sabiduría, comprensión, discriminación, juicio, equilibrio, poder de evaluar las cosas. En otras palabras, todo lo que hace que una persona se comporte de la manera mejor y más elevada. Eso es lo que hace el vino o el alcohol. Lo que hace el Espíritu Santo es exactamente lo opuesto. Si fuera posible poner al Espíritu Santo en un texto de farmacología, lo pondría bajo el rubro de estimulantes. Porque a ellos pertenece. Estimula todas nuestras facultades, la mente, el intelecto, el corazón, la voluntad. Llenarse del Espíritu Santo es que Él te controle. Que tu mente, tus facultades, tu intelecto, tu voluntad sean dirigidas por Él. La influencia del Espíritu nos lleva, en otras palabras, hermanos, a ser más como Cristo. El Espíritu Santo nos estimula, nos mueve a ser más como Cristo, porque el fruto del Espíritu no es otra cosa, hermanos, que ser como Cristo. Amar como Cristo, gozarse como Cristo, tener la paz de Cristo, la paciencia de Cristo, la bondad de Cristo, la fidelidad de Cristo, la mansedumbre de Cristo, el dominio propio de Cristo. ¿Te imaginas vivir de esa manera? Ser lleno del Espíritu es realmente ser más como Cristo. Y es algo que tú y yo deberíamos buscar y anhelar. Pero la pregunta entonces viene, ¿cómo puedo ser lleno del Espíritu? Y la respuesta que el apóstol Pablo da en este pasaje es una que a lo mejor no hubiéramos dado nosotros. Y eso es algo que me llama mucho la atención en este pasaje. Porque la respuesta que da el apóstol Pablo es esta. Tú puedes ser lleno del Espíritu Santo por medio de la adoración congregacional, por medio de una actitud de acción de gracias congregacional y el compromiso congregacional. Interesante. Estoy seguro que todos nosotros hubiéramos pensado, me voy a llenar del Espíritu, me voy a encerrar en mi cuarto, ahí a leer la palabra, a orar, ahí voy a estar ahí como Martín Lutero, me voy a meter ahí hasta que el Señor haga en mi vida algo. Y el apóstol Pablo dice, no, todo lo contrario. Lo que tú necesitas es adorar congregacionalmente con tus hermanos. Lo que tú necesitas es dar gracias junto con tus hermanos. Lo que tú necesitas es comprometerte con tus hermanos para ser lleno del Espíritu Santo. Vean Efesios ahí, el 19-21, dice, hablen entre ustedes con salmos, himnos y cantos espirituales, cantando y alabando con su corazón. Den siempre gracias por todo en el nombre del Señor Jesucristo, a Dios el Padre. Sométanse unos a otros en el temor de Cristo. Y lo que está haciendo aquí el apóstol Pablo no está dando cosas separadas como que, vivir sabiamente es llenarte del Espíritu, hablar. No. Estas características están aquí, cuando tú lo lees en el original, lo que está diciendo, esta es la forma. No te están diciendo, son cosas que tienes que hacer simplemente. Aquel que quiere llenarse del Espíritu ha de vivir de esta manera. En adoración congregacional, prácticamente lo que está haciendo el apóstol Pablo aquí está describiendo un servicio de adoración de la iglesia. Hablen entre ustedes, ojo, entre ustedes con salmos. ¿Qué quiere decir esto? Que vamos a empezar a cantar aquí como la ópera y como los musicales, cada uno. No. Está hablando del tiempo en que la iglesia se reúne como familia de la fe y nos hablamos con salmos, con la palabra. La palabra es predicada, la palabra es enseñada, pero no solamente eso, también es cantada. Canten salmos, himnos, cantos espirituales, alabando con su corazón el Señor. Hermano, no sé si habéis pensado en esto, pero estas son las razones por las que tenemos música en los servicios. No tenemos música aquí
simplemente porque hay algo que hacer y rellenar. Es porque es el medio que el Señor ha determinado, que a través de que entre nosotros cuando cantamos no solamente estamos alabando y adorando al Señor, sino también nos estamos edificando unos a otros. Cuando cantamos no solamente estamos alabando al Señor, sino que juntos nos edificamos al cantar el Evangelio juntos. Cuando estamos aquí en el servicio de oración, como dice aquí el apóstol Pablo, entre ustedes, los tiempos de adoración con la música tienen en un sentido una función horizontal como vertical. Te ministran, te recuerdan la palabra, te llenan, a la vez que juntos adoramos al Señor. Y por eso dice el apóstol Pablo, hablen entre ustedes con salmos y después alabando con su corazón al Señor. Hay algo horizontal y vertical. Cuando cantamos juntos, alabamos juntos, pero nos ministramos unos a otros con las verdades del Evangelio. Por eso, hermanos, procuramos como liderazgo de la iglesia que lo que cantamos tenga ¿qué? El buen ritmo, el instrumento que me gusta. Esta tonadita. No, mejor la otra. No, buscamos que las canciones que cantamos prediquen a Cristo, exalten a Cristo, nos recuerden el Evangelio, nos apunten a Cristo. Y con ello buscamos que la música técnicamente nos permita enfocarnos más en lo que cantamos, en lo que escuchamos, que en cómo muevo el pie. Es en la adoración congregacional donde el Espíritu Santo obra y nos llena. Es en la adoración congregacional. Y eso es importante, hermanos, porque la adoración no solamente es música, es todo lo que hacemos. Por eso, no sé si has notado, cuando es el tiempo de las ofrendas, decimos, el tiempo de las ofrendas es un tiempo de adoración. No solamente es un tiempo de dar dinero, es un tiempo de adoración. El tiempo de escuchar la palabra es un tiempo de adoración a Él, de exaltarlo a Él. Tiempo de acción de gracias, den siempre gracias, versículo 20, por todo en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Y quiero que noten una diferencia aquí radical entre 1 Tesalonicenses 5:18 y este pasaje. Porque en 1 Tesalonicenses dice, den gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para ustedes en Cristo Jesús. Pero en nuestro pasaje no dice en todo. En nuestro pasaje dice por todo. Pero la pregunta, hermano y mi hermana, ¿cómo puedes dar gracias a Dios por todo? ¿Cómo puedes dar gracias a Dios cuando estás pasando por un tiempo doloroso? Por un tiempo difícil. Por un tiempo de sufrimiento. Y yo creo que Santiago nos ayuda a entender esto. Escuchen bien, Santiago del 1, del 2 al 4 dice, tengan por sumo gozo, hermanos míos, cuando se hallen en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de su fe produce paciencia y que la paciencia tenga su perfecto resultado para que sean perfectos y completos, sin que nada les falte. Santiago, ¿tú también? Primero Pablo, que demos gracias por todo, y ahora tú dices que estemos gozosos cuando nos va mal. ¿Cómo es posible? Bueno, ¿cuál es la clave? ¿Cuál es la clave para poder estar gozoso cuando estás en diversas pruebas? ¿Cuál es la clave para que puedas dar gracias a Dios por todo, aún en lo que te duele, aún en lo que no te gusta, aún en lo que es difícil? Bueno, lo que dice Santiago, sabiendo que la prueba de la fe produce paciencia y la paciencia un perfecto resultado, que seamos completos, es decir, las palabras formados más como Cristo. Cuando tú y yo sabemos que eso es lo que está haciendo Dios en nuestra vida, no quita el dolor, no quita el sufrimiento, no quita la circunstancia difícil, pero dice, puedo estar gozoso.
y aún puedo dar gracias a Dios por esto. Ahora bien, todo esto se oye bien, pero en la práctica, ¿qué es fácil? La realidad es que no. En la práctica, decir, oh sí, estoy aquí sufriendo por esto, Señor, no, puede ser que algunos podamos llegar un día o no podamos, no sé. Pero sí sé una cosa, que en el calor de la prueba uno regularmente no ve claramente, no piensa claramente, y por eso necesitamos la familia de la fe. Por eso necesitamos de unos y otros. Por eso, hermanos, necesitamos hermanos que caminen con nosotros de tal manera que nos lleven a ver en medio del dolor, en medio del sufrimiento, lo que Dios está haciendo en nuestra vida y podamos dar gracias en Cristo Jesús, quien dio su vida por nosotros y nos ha asegurado que Él estará con nosotros. Y demos gracias a Dios el Padre. La única forma de dar gracias a Dios, hermano, en el tiempo de dificultad, es que estés acompañado. Es muy difícil que en esos tiempos naturalmente nos salga la gratitud. Y por eso el último punto que el apóstol Pablo dice es: sométanse unos a otros. Sométanse unos a otros en el temor de Cristo Jesús. Porque nada, hermanos, nada de esto es posible sin un compromiso congregacional. Nada de esto. Someter a tu vida a otros es esencial para tu crecimiento espiritual. Y cuando me refiero a comprometerte uno con otro, me refiero precisamente por la razón por la que tenemos un pacto de membresía aquí en la iglesia. Y el pacto de la membresía de la iglesia dice lo siguiente: y si eres miembro, debes de tenerlo fresco. Nos comprometemos a servir a los hermanos que Dios ha puesto a nuestro lado con amor fraternal, cuidándonos mutuamente, amonestándonos, reprendiéndonos y exhortándonos con fidelidad según sea necesario, recordándonos en oración, ayudándonos en tiempos de enfermedad y aflicción, siendo lentos para ofendernos y siempre dispuestos a buscar la reconciliación. En medio de esta comunidad, hermanos, es donde el Espíritu obra. En medio de la comunidad es donde el fruto del Espíritu se pone a prueba. En medio de la comunidad, de la familia de la fe, es donde uno manifiesta si ama a Dios o no. Porque ¿cómo puedes decir que amas a Dios que no ves si no amas a tu hermano que ves? Para ir terminando entonces, ¿estás llenándote del Espíritu? En otras palabras, ¿estás comprometido con tu iglesia? ¿Estás comprometido? Y no me refiero a comprometido con tu iglesia a participar en algún ministerio, venir. No. Comprometido con tus hermanos. La iglesia es: ¿has desarrollado esa amistad, esa relación? No con todo el mundo, pero sí con algunos probablemente. Donde puedes rendir cuentas. Donde alguien sabe y conoce tus debilidades. Donde alguien sabe que estás pasando por alguna situación de tentaciones, pecado. Es decir, alguien está orando, no como siempre. ¿Cómo estás? Bien. Bueno, un poco enfermo, deja orar por ti. No. Orando porque, sabes, mi hermano Daniel batalla con esto. ¿Estás comprometido de esa manera? ¿Tienes esa persona que sabe que lo que estás aquí enfrente, por detrás hay una persona rota por el pecado, necesitada de la gracia, necesitada de personas que le acompañen, le exhorten, le animen? ¿La tienes?
Sométanse unos a otros en el temor de Cristo. Muéstrame a alguien que se haya alejado de la iglesia, de la vida cristiana, y te apuesto, casi te podría asegurar que era alguien que no estaba comprometido, sometido uno a otro en su iglesia. ¿Tienes amistades profundas aquí en la iglesia o eres de esas personas que dicen, bueno, no, entre menos me digas, entre menos te metas en mi vida, que nada más vienen y checan tarjeta, domingo, listo, vámonos? Hermanos, las actividades que tenemos en la iglesia no solo son porque queremos apretar tu agenda con más cosas que hacer. Como decía Peter, queremos tener matrimonios, queremos tener cuestiones de hombres, de mujeres. Pero el propósito es esto. Que hombres puedan someterse unos a otros, orar entre ellos, rendir cuentas, animarse, exhortarse. Mujeres que se pueden orar unas por otras, que pueden pedir ayuda. Mi hermano, mi hermana, ¿cómo vas a vivir en estos tiempos que vivimos? ¿Sabiamente o neciamente? ¿Cómo vas a vivir? O puedes vivir como necio diciendo, no, yo recto, mi camino está bien. O puedes decir, necesito vivir sabiamente. Necesito de mi iglesia. Necesito comprometerme con mi iglesia. Necesito vivir para honrar al Señor. Necesito de otros para lograrlo. El día de hoy, la cena del Señor nos recuerda eso. Que nos hemos comprometido con nuestro Señor y Salvador, aquel que murió en la cruz por nuestros pecados, que resucitó al tercer día, que resucitó con poder para que los que viven ya no vivan para sí. Y que nos ha dado una iglesia que se ha comprometido a vivir de esa manera, para que juntos vivamos para la gloria del Señor. Vamos a orar. Mi Dios, te damos gracias. Te ruego, mi Dios, que seas tú ayudándonos a vivir sabiamente. Ayúdanos, Señor, a vivir aprovechando bien el tiempo. Ayúdanos, Señor, a vivir sabiamente, llenándonos del Espíritu, en tu palabra, en oración, pero junto con la iglesia que nos has dado, con hermanos que nos acompañen, nos ayuden en nuestras debilidades, confiando en que tu Espíritu Santo hará la obra en cada uno de nosotros. Ayúdanos, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Oramos. Amén.